FM Avivamiento a las Naciones. Estamos aquí en este programa llamado Hombres de Reino y quiero compartir con ustedes esta palabra hermosa del Señor Jesucristo que nos enseña para que sigamos adelante en su palabra, ¿sí? Te quiero compartir, antes de empezar, quiero compartirte las vías de comunicaciones, que te estés comunicando con nosotros, nos estés mandando un WhatsApp, nos podés llamar si querés también a la radio para compartir la necesidad que vos tengas, querés un pedido de oración, querés pedir algún tema musical, querés que estemos orando por algo específico, ¿sí? Las vías de comunicaciones son 4978 9007, el teléfono de la radio, 4978 9007. Y el WhatsApp es 15 67 82 0708. 15 67 82 0708, perdón, ¿sí? Ahí tenemos las vías de comunicaciones para que te estés comunicando con nosotros, para que estés compartiendo esta palabra del Señor. Hoy quiero compartirte la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Muy conocida para todos, para todas las personas que están ahí, que nos están saludando, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Yo estaba en casa y reflexionaba y decía, ¿cómo poder empezar esta parábola que es muy conocida, ¿no? Que mucho ya se ha predicado, que mucho ya se ha dicho, ¿no? Y yo quería centrarme no solamente en la palabra, no solamente en el hijo pródigo en sí, sino en Jesús, ¿no? ¿Sí? Porque Jesús dice que cuando Jesús hablaba, donde Jesús andaba y hablaba, ¿sí? Siempre estaba rodeado de muchas personas. Había muchas personas escuchándolo, ¿sí? Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban los que estaban en el templo, estaban personas que tenían estudios, había personas que eran filósofas se dice. Había personas con estudio que tenían mucho entendimiento, personas con poder, personas que eran que tenían influencia en el pueblo, ¿no? En aquel tiempo, y estaban los romanos. Había estado también, puede ser que lo estén rodeando a Jesús, ciudadano romano, romanos que tenían poder en ese tiempo, para poder tener poder en ese momento, influencia, ¿no? En el pueblo, y después estaba el pueblo común, las personas que eran trabajadores, que eran pescadores, las personas que no sabían ni leer ni escribir, personas como gente común, ¿no? Que vivía en aquel tiempo, que andaba perdida, y también había niños, adolescentes. Cuando Jesús hablaba, estaba rodeado de muchas personas con distintas culturas, con distintas, ¿cómo te puedo decir? Distinta educación, ¿no? Y después estaba el pueblo normal, común, corriente. Y Jesús cuando hablaba en parábolas, todas las personas podían entender claramente el mensaje, podían entender claramente lo que Jesús estaba hablando. Después cada interpretación de cada uno quedaba por cada uno, ¿no? La interpretación que cada persona interpretaba para sí, ¿no? En ese momento. Y dice que cuando Jesús hablaba, siempre estaba rodeado de los fariseos, de los saduceos, de la gente del templo, que estaba esperando para que cometa un error, o esperando para que él cometiera un error para aprenderlo, para encarcelarlo, ¿no? Y hablaba en parábola. Y la parábola es una narración breve, ¿sí? Que simplifica una enseñanza moral, decía, ¿no? Eso es la parábola. Es una narración breve, dice acá, simbólica, de la que se extrae una enseñanza moral. A veces
se me traba un poco las palabras, pero... Y dice que Jesús estaba hablando en parábolas, también había otra parábola que es muy clara, ¿no? Cuando habla del sembrador, también daba el ejemplo de la semilla, que la semilla es la palabra, y que la palabra de Dios es como una semilla que cae en distinta tierra, ¿no? En distinta tierra, en distintos lugares cae la palabra del Señor. Después me viene a la mente cuando hablaba de que no tenemos que afanarnos por las cosas de vestir o de ver, sino que decía que hasta el mismo rey Salomón dice que la flor del campo tiene una hermosura que ni el mismo rey Salomón se pudo copiar, ¿no? Y que Dios le va a dar pan al que necesita. Si le da a las aves del cielo, también le va a dar a las personas que necesitan, ¿no? Y Jesucristo empezó a hablar del hijo pródigo, ¿no? Decía que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿no? En aquel tiempo. Y esto está para la gente que tiene la Biblia ahí en la mano, ¿sí? Que la desempolve, que le saque un poco el polvo a la Biblia, que la usen un poco. Esto está en Lucas 15, del 11 al 32, ¿sí? El 15 empieza, dice así: y se acercaron a Jesús todos los publicanos, escuche bien, los publicanos, los pecadores para oír, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Y entonces él les diciendo, ¿sí? Y ahí empezó Jesús. Mirá vos, es lo que le estaba diciendo anteriormente. Dice que Jesús y todos los publicanos y los pecadores para oír. Y se acercaron, dice, todos para oír a Jesús. Estaban los pecadores, los publicanos, también estaban los fariseos y estaban los escribas. Eso es lo que yo le acababa de decir, que Jesús estaba rodeado de muchas personas contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de estos jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacadle el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y había perdido y es hallado. Y comenzamos a regocijarse, dice. Amén. Qué palabra, ¿no? Que le estaba diciendo. Yo pensaba, decía, y cuando él estaba hablando de esa parábola, le estaba hablando a los saduceos, a los publicanos, lo estaba mirando a los pecadores, a aquellas personas que se fueron por el mundo, ¿no? Malgastando. Yo decía, es como cuando uno está en el mundo y malgasta los bienes que tiene, malgasta todo lo que tiene, ¿no? Malgasta el tiempo, malgasta su vida, malgasta la junta, malgasta todo, ¿no? Y se queda sin nada, y se queda atado a los vicios, se queda atado a las circunstancias, a las cosas que hace, ¿no? Y llega un momento donde uno alza su mirada y reflexiona, dice, pero si tengo un padre hermoso que está en los cielos y que está esperando que yo vuelva, ¿no? El hijo pródigo, llegó un momento donde le dijo la parábola, ¿no? Le dijo al padre que le dé todos los bienes, la herencia que le correspondía. Y dice que él, juntando toda la herencia que tenía, se fue y malgastó el dinero en otro lugar, ¿sí? Me hace acordar cuando uno es joven, ¿no?
y tiene toda esa fuerza, ese deseo, y dice, no, a mí dame todo eso, lo que a mí me corresponde, y se va, y se pierden las cosas del mundo en el vicio, y malgasta el tiempo con amigos, y malgasta el tiempo haciendo cosas que no son provechosas para la vida, y se mete en lugares donde no se tendría que meter, ¿no? Porque uno dice, yo quiero, como joven quiero experimentar estas cosas para saber, ¿no? Y cuando los grandes te dicen, no hagas esto, no vayas ahí porque te vas a herir, porque te vas a lastimar, ¿no? Y el hijo pródigo hizo todo lo contrario. Y yo para mí, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero para mí que el padre antes de irse le habrá dicho, hijo, no te vayas, hijo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate, no te vayas. Yo me imagino que el padre le habrá dicho eso. Capaz que la Biblia no lo dice, ¿no? O la madre le habrá dicho, hijo mío, no te vayas, quédate, rogándole que no se vaya. Y el hijo con esas soberbia, diciendo, no, déjame, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mis cosas, a mí nadie me tiene que controlar, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, soy bastante grande, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo pienso para mí que habrá sido así, que se habrá ido con esa soberbia, ¿no? Esa de decir, tengo todo, ya tengo la parte que a mí me corresponde, voy a hacer lo que yo quiera, a mí nadie me tiene que decir nada. Y dice que él se fue, se malgastó todo el dinero. Como yo decía, pensaba en mi casa y decía, el hijo pródigo se fue. Y no solamente malgastó su dinero, malgastó también su tiempo, malgastó su devocional a Dios, su intimidad con Dios la malgastó, haciendo cosas que no tenía que hacer, malgastó la palabra, de estar leyendo la palabra, malgastó la enseñanza buena que el Padre le dio. Quizás el padre le había enseñado a ser honesto, a ser bueno, a hacer las cosas bien, a ahorrar o a tener un buen trabajo, ¿no? Y yo creo que el hijo pródigo no solamente malgastó la parte del dinero, ¿no? Sino también gastó el tiempo, gastó la intimidad con Dios, gastó ese momento de estar con el Padre, ¿no? Y hablar con el Padre, malgastó todo eso, esas cosas, ¿no? Y se ató a todos los vicios, se ató a todo aquello que lo perjudicaba, se ató a todo aquello que lo hizo sentir mal, todas aquellas cosas que lo agobiaron, que llegaron a hacerle mal, porque perdió todo, malgastó todo, y ni siquiera nadie dice que nadie le daba ni siquiera para comer, y llegó al punto de no tener nada, y llegar a tener hambre, ¿sí? Y llegar a desear comer lo que estaban comiendo los cerdos, ¿sí? Imagínate vos, después de haber tenido un montón de cosas, un montón de dinero, de haber tenido quizás un breve lapso de lujos, un breve lapso de fiesta, como yo digo, como yo decía antes, ¿no? Es horrible, yo decía, qué feo que son los domingos, porque el viernes, sábado y domingo siempre andaba de fiesta, yo fiesta, y cuando llegaba el domingo a la tarde sentía como un vacío, y ¿qué pasa acá? ¿Y la fiesta qué pasó? ¿Terminó? Y yo decía, el hijo pródigo también habrá llegado a ese punto de decir, yo cuando estaba rodeado de amigos, estaba rodeado de personas que decían que me querían, que decían que me iban a ayudar, personas que iban a estar siempre a mi lado, yo voy a estar contigo cuando vos necesites. Y cuando lo perdió todo, dice que quedó solo y con hambre. Me identifico porque yo muchas veces cuando en mi época de adolescencia o cuando tuve 20 años también me quedé solo, por más que tenía mis hermanos que siempre me daban una mano, ¿no? Pero llegó al punto de quedarme solo y no tener a nadie y sentir ese hambre, ¿no? Decir, no tengo nada para comer, ¿no? Y yo me identificaba con el hijo pródigo, ¿no? Él malgastó todo. Y yo también decía para mí, y yo malgasté todo, malgasté mis días, malgasté mis horas, malgasté esa comunión que podía haber tenido con Dios desde cuando era joven, de poder sentir su presencia, su poder, de estar ahí en la presencia del Señor, y me fui del camino del Señor, y malgasté todo, y me fui. Y quizás en este tiempo hay muchas personas
muchas personas apartadas de la iglesia, apartadas de las cosas del Señor, quizás por circunstancias de la vida o quizás porque tuvo algún problema con algún pastor, con algún líder, con algún hermano, y se apartó de la iglesia y se fue. Y yo digo, ese es como el hijo pródigo, se fue, se apartó y malgastó el tiempo en cosas, y se metió, a veces quizás hay gente que se aparta del Señor y vuelve a lo mismo, a la misma rutina de antes, ¿no? Vuelve a meterse en esos vicios, al malgastar el tiempo en ir de vuelta al baile, hablar con mis amigos, y malgastaste el tiempo hermoso de la comunión con el Señor, el tiempo hermoso de la comunión con los hermanos, de leer la palabra, de meterte en el cuarto de oración y buscar la presencia del Espíritu Santo, y te apartaste de todas esas cosas que el Señor tenía preparado, pero porque te fuiste como el hijo pródigo y dijiste, no, dame la parte que me corresponde y yo me voy. Ya está. ¿Sí? Y cuando llegaste en ese momento donde lo perdiste todo, donde dijiste, pero pará, si cuando yo tenía mis amigos estaban conmigo. Yo me acuerdo, cuando yo trabajaba, tenía mis amigos que estaban alrededor mío y me decían, che, no te vamos a dejar nunca, Ismael, vamos a estar siempre con vos. Y cuando no tenía nada, golpeaba puertas, iba y buscaba a alguien que me diera algo para comer y las puertas se me cerraban, ¿sí? Yo no reniego de mis hermanas, que ellos también siempre me ayudaron, pero ellos también me cerraron la puerta. Y yo no lo digo de una forma como reclamo, sino que hoy entiendo que eso me sirvió para yo crecer también, porque para no depender tanto de mis familiares. Yo lo veo por ese lado, no tengo ningún reproche con mis hermanos. Pero eso me enseñó como una enseñanza, fue una enseñanza para mi vida, que ellos también me cerraran la puerta, ¿no? Yo a mis hermanas las amo porque son mis hermanas, pero llegué a ese punto como el hijo pródigo de mendigar, de decir, no tengo para comer y deseo comer la comida de los cerdos, deseo comer algo porque tengo hambre, ¿sí? Cuando uno experimenta ese hambre, no solamente hambre físico, sino ese hambre espiritual, ¿no? Ese hambre de decir, pero si yo estaba en la gloria, si yo estaba con mi papá, en mi familia, estaba rodeado de bienes, de cosas, tenía lo que yo quería, me lo servían todo en la bandeja, como si te lo servimos todo en bandeja, ¿no? Y tomé una mala decisión de irme, ¿no? Yo me pongo en el lugar del hijo pródigo y digo, y yo como hijo pródigo tomé una mala decisión porque pedí todos mis bienes y me fui y lo malgasté en el mundo, los malgasté mi tiempo, malgasté mi dinero, malgasté mi confianza también, porque confié en esos amigos que me daban el dinero, en esos amigos que me daban ese lujo porque yo tenía ese dinero, ¿eh? Malgasté toda esa parte y me sentí vacío, me sentí solo, como el hijo pródigo. Y yo me imagino al hijo pródigo comiendo a los cerdos y tener ese hambre y decir, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Y dice que el hijo pródigo volvió en sí y reflexionó y dijo, pero ¿qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre los que son jornaleros, yo diría, si lo digo en este tiempo, sería, si los sirvientes de mi padre tienen comida, tienen techo, tienen agua, y mi padre se los da. Y dice que el hijo pródigo reflexionó y se habrá dado cuenta de sí, pero lo malgasté todo lo que mi padre me dio. Y ahora yo me doy cuenta de que en la casa de mi padre tengo los jornaleros, ¿no? Que tienen su comida, que tienen su bebida, ¿no? Y dice que el hijo pródigo reflexionó y dijo, volveré a mi padre y le diré a mi padre, he pecado, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío, he pecado. Y muchas veces hay hermanos y hermanas que se fueron del camino
y están malgastando su tiempo. Y ellos saben en su corazón que están malgastando el tiempo, saben en su corazón que están perdiendo esa oportunidad de volver a la iglesia, de volver a tener esa intimidad, ¿sí? De volver a tener ese momento donde ellos estaban en la palabra del Señor, donde ellos estaban sirviendo al Señor y gozándose en la palabra del Señor, ¿sí? Ahí está. Dice que el hijo pródigo reaccionó y dijo, no, volverá mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Y muchas veces yo tomo mi vida, mi ejemplo, mi testimonio para decirlo, ¿no? Y digo, también reflexioné y dije, quiero estar en ese camino, quiero volver al Padre y decirle a Dios, Dios, recibime como uno de los jornaleros, haceme como uno de los trabajadores, ¿sí? Haceme como una persona que quiere trabajar, haceme como ese sirviente, pero quiero estar ahí, quiero saciar ese hambre que tengo, ¿no? Y dice que, mirá vos, esa es una parte, ¿no? El hijo pródigo volvió, reaccionó y dijo, volveré y reconozco que he pecado contra Dios. Pequé contra Dios y pequé contra mi Padre. Y yo me viene a la mente y veo a Jesús, veo como en una película y veo a Jesús y veo a todos los escribas escuchándolo atentamente y Jesucristo hablándole, y yo creo que Jesús lo miraba a los ojos cuando estaba hablando esa palabra, cuando estaba diciendo esta parábola, lo miraba a los saduceos, a los fariseos, a los publicanos, a los pecadores los miraba con ese amor, y les decía, el hijo pródigo reaccionó y dijo, he pecado contra Dios, y lo miraba, Jesús miraba a esas personas que lo estaban escuchando con amor, los miraba con amor y le estaba diciendo, vos sos ese hijo pródigo que te fuiste, vos sos ese hijo pródigo que te fuiste, vos sos ese hijo. Tenés que volver al camino de salvación, tenés que volver a la casa de tu Padre, tenés que volver a ese momento de estar con el Señor, en ese momento de intimidad. A los pecadores que eran pecadores, vengan a mí porque hay salvación. A los saduceos, a los escribas, a los fariseos, a los que sabían de la palabra, de la ley de Dios, le decía, ustedes son ese hijo pródigo que se fue, ese hijo pródigo que malgastó la enseñanza, malgastó todo y se fue. Ustedes son ese hijo pródigo, ¿sí? Y dice que la otra parte, yo te conté una parte del hijo pródigo, la otra parte es el padre. Dice que el padre estaba desesperado por su hijo. Y dice que estaba esperando que su hijo volviera. Yo me imagino un padre todos los días viendo por la ventana, viendo a la calle, esperando la señal que venga su hijo, mirando hacia el horizonte y viendo a su hijo y pensando que su hijo, ¿dónde está mi hijo? Imagínate Dios pensando en vos. Imagínate Dios, amigo y amiga que me estás escuchando. Yo siempre me acuerdo y te digo, Dios es ese Padre cariñoso, hermoso, que está ahí, que está esperando que vos vengas a su presencia, que está esperando que vos vuelvas, que vos te arrepientas de la mala decisión que tomaste, que te arrepientas de los malos caminos donde anduviste, que te arrepientas de haber malgastado todo ese tiempo. Dios es ese Padre que te está esperando con amor. Dios es ese Padre que está ahí esperándote. Está a la puerta desesperado. Y yo miraba el cuadro y veía la pantalla y me imaginaba un hombre yendo de acá para allá, angustiado, con los ojos con lágrimas, esperando por su hijo. Y dice que a lo lejos vio una figura en el horizonte, allá, en aquel horizonte, dice que vio la figura y se dio cuenta que era su hijo. Imagínate vos, ¿no? Un padre que sabe cómo el hijo camina, ¿no? Porque los padres o las madres saben cómo uno camina, cómo uno se mueve. Y yo me imagino que a lo lejos vio esa figura y dijo, este es mi hijo que viene caminando hacia mí. Y dice que él no esperó.
Él no esperó que el hijo venga a él o que entre en la puerta de su casa. Dice que no esperó. Dice que el padre salió desesperadamente, y yo me imagino, ¿no? Esa desesperación de padre, de salir desesperado, decirle, hijo, volviste, hijo mío, volviste. Y así es Dios también. Dios es así con tu vida. Dios es ese Padre que está desesperado por abrazarte, está desesperado por darte ese amor eterno, porque con amor eterno te ama, dice la palabra del Señor. Dios está esperando de que vos te arrepientas, Dios está esperando de que vuelvas en sí, Dios está esperando de que vuelvas a su camino santo. O si amigo y amiga me estás escuchando en esta tarde, casi en este mediodía, perdón, y querés arrepentirte y querés venir al camino del Señor y querés conocerlo, Dios es ese Padre amoroso de la parábola del Hijo Pródigo. Dios es ese Padre que está desesperado por amarte. Los que son padres, los que son madres, saben lo que es estar desesperado por su hijo. ¿Sí? Yo sé que hay padres y madres que me están escuchando y dicen, tiene razón, uno se desespera cuando su hijo no está, o cuando a su hijo le pasa algo, no se desesperan. No me van a decir que no. Yo sé que sí. Yo sé que como padre te desesperás. Y hay como en ese estómago, como en el estómago, como en ese corazón. Y estás desesperado por, hijo mío, ¿qué te pasó? Y estás desesperado. No me llama mi hijo, no sé qué hacer, ¿qué le pasa, qué no le pasa? Y Dios es ese Padre amoroso que está ahí, que te está esperando para darte amor. Como yo te dije el sábado pasado, hay mucha gente que dice, no, yo ya no tengo perdón de Dios, a mí Dios ya no me va a perdonar, o yo a Dios lo veo allá re lejos. No, Dios no está lejos, Dios está cerca. Dios está desesperado por amarte. Y por eso dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, yo estaba pensando ayer cuando estábamos escuchando la prédica, Dios dio a lo más preciado. Dios dio a su Hijo, un Padre que da a su Hijo para que todos los demás fueran salvos. ¿Sí? Dios es ese Padre amoroso que dio lo mejor que tenía para que vos seas salvo. Y este padre en la parábola del Hijo Pródigo estaba desesperado porque vuelva su Hijo. Y cuando su Hijo volvió, y su Hijo le dijo, reconozco, Padre, que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Y el Padre amoroso lo abrazó, lo besó, y yo me imagino a ese Padre hermoso diciendo, no importa nada, hijo, no importa nada, yo te amo, vos sos mi hijo, vamos a hacer fiesta, vamos a proclamar de que que volviste y estás vivo y vamos a hacer fiesta y vamos a proclamar que estás vivo, que volviste. Y la Biblia dice, y muchos de nosotros también decimos, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos porque Dios quiere que haya salvación, porque Dios quiere volver a ponerte vestido nuevo, darte el anillo como hijo, como pacto de vuelta. Dios vuelve a darte esas vestiduras hermosas, vuelve a sacarte toda esa ropa vieja, toda esa ropa gastada, todo lo mal gastado que hiciste. Cuando vos te arrepentís, el Señor te da nuevas vestiduras, te da un nuevo anillo, te da un nuevo pacto y hace fiesta en los cielos. Pero por favor, hace fiesta en los cielos, ¿qué más? ¿Qué más puede dar del Señor? Dio a su Hijo, Dios dio a su Hijo unigénito para que vos seas salvo en este mediodía. ¿Sí? Y vos que te apartaste de las cosas del Señor, Dios es como ese padre en la parábola del Hijo Pródigo, está desesperado por volver a verte. Está desesperado por volver a verte, por volver a abrazarte, por volver a amarte. Aparte, Dios nunca dejó de amarte. Nunca se deja de amar a un hijo. Los que son padres, yo sé que lo van a entender. Nunca se deja amar al hijo, nunca dejas de amar a tu hijo. Vemos casos en la televisión donde el hijo cometió delitos, cometió cosas, y la madre siempre diciendo, no, es mi hijo, yo lo amo igual. Entonces imagínate el amor que Dios tiene por vos. El amor que Dios tiene. Dios está desesperado por amarte. Está desesperado como ese padre, está desesperado para salir al encuentro, ¿sí?
amigo y amiga que me estás escuchando, Dios te ama mucho y Dios está desesperado por amarte. Jesucristo está desesperado por darte salvación y vida eterna. Lo único que tenés que hacer es, como ese hijo pródigo, reflexionar, pensar y decir: yo he pecado contra Él. Reconocer tu pecado, reconocer tu maldad y reconocer a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, ¿sí? Y Él te va a recibir con esos brazos de amor. Dios te va a recibir porque Dios, vuelvo a repetir lo mismo, Dios es un Padre amoroso. Dios está desesperado por amarte, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho en este mediodía y te invito a que hagas esta oración conmigo. Y yo sé que al hacer esta oración abrís tu corazón, confesás con tu boca para ser salvo, ¿sí? En el nombre de Jesús te lo digo, ¿sí? Repetí conmigo esta oración. Padre celestial que estás en el cielo, recibo a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y me arrepiento, Padre, de todo mi pecado, de toda mi maldad, y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, ¿sí? Amén y amén. Si hiciste esta oración, te aseguro de que Jesús va a cambiar tu vida completamente y de que el Padre Celestial te va a amar como siempre te ha amado, con ese amor eterno, porque ahora pasás a ser hijo de Dios, pasás a ser hijo del Padre Celestial, de ese Padre amoroso que está desesperado por amarte, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho en este mediodía, que Dios te bendiga mucho y siempre, siempre reconoce a Dios como tu Padre Celestial, siempre, siempre. Y te vuelvo a repetir, no digas no tengo perdón de Dios, sí tenés perdón de Dios, porque en Jesucristo hay perdón. Sí tenés fe, porque en Jesucristo hay fe. Sí hay un camino, sí hay una salvación. Es Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Él vino a darte vida y vida en abundancia. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y hay una salida en Jesucristo. Amén. Gracias por este momento, por esta mañana, por esta reflexión. Quizás me pasé un poco de tiempo, me pasé un poquito nomás, pero yo creo que es una gran bendición poder compartir esta palabra, ¿sí? Poder compartir este momento de reconocer de que Dios nos ama, ¿no? Que nos da ese amor eterno, ¿sí? Así que somos del Centro de Avivamiento a las Naciones. Estamos ubicados en la calle 844, número 1645. Los días de reuniones son los días viernes a partir de las 8. Los jóvenes tienen reunión también de vuelta. Así que te invito a que vengas, a que compartas con nosotros ese amor, esa caricia que Dios tiene para tu vida, para tu alma. Porque Dios es un Padre que ama mucho, con un amor eterno, ¿sí? Así que